Hola, soy Jesús Carrizo, profesor del Instituto Europeo de Posgrado y doy la asignatura Contabilidad Financiera para la Dirección. En esta clase vamos a estudiar los diferentes métodos de amortización que existen. Lo primero que tenemos que tener claro es qué es una amortización. Vamos a ver la definición de amortización. Nos dice que es la expresión de la depreciación sistemática y efectiva sufrida por el inmovilizado por su aplicación al proceso productivo. ¿Qué significa esto? Pues vamos a entenderlo con un pequeño ejemplo. Supongamos que nosotros compramos una máquina para producir bienes en nuestra empresa. Esta máquina va a tener un desgaste a lo largo del tiempo que va a hacer que en un momento dado de su vida deje de producir unidades. Ese sería el momento en que esa máquina deja de tener valor. Por tanto, cada año, para prevenir la siguiente compra de una nueva máquina, tenemos que imputar el coste de esa máquina a lo largo del tiempo. Esa es la amortización. Vamos a ver ahora un concepto muy importante cuando hagamos el cálculo de la amortización, que es el valor amortizable. ¿Qué vamos a amortizar de la máquina? Pues vamos a amortizar lo que nos costó, precio de adquisición, menos lo que se estima que esa máquina nos va a dar por ella cuando se acabe su vida útil, que se denomina valor residual. Y por último vamos a ver un nuevo concepto que es la vida útil. La vida útil va a ser el tiempo durante el cual se espera que el activo permanezca en nuestra empresa siendo productivo. Los diferentes métodos de amortización que existen son los siguientes. Tenemos el método uniforme o también llamado lineal. Vamos a estudiar también el método de los números dígitos, el método de los saldos decrecientes y por último el basado en la productividad. Vamos a comenzar con el primer método denominado método uniforme o lineal. Vamos a hacer la siguiente suposición. La empresa ha comprado una máquina que le ha costado 1.100 unidades monetarias, bien pueden ser euros, bien pueden ser dólares. No vamos a poner unidad, la que vosotros queráis. Cuando acabe la vida útil de esta máquina, nos van a dar por ella 100. Eso se va a denominar valor residual. Por tanto, ya tenemos los dos datos que nos permiten obtener el valor amortizable, que es el valor de compra menos el valor residual. En nuestro ejemplo, tenemos una máquina que nos costó 1.100 y 100 unidades monetarias que va a ser el valor residual. Por tanto, la diferencia entre las dos cantidades, que va a ser de 1.000, va a ser el valor que tenemos que amortizar. La vida útil que se estima que va a tener esta máquina va a ser de 5 años. Esto es lo mismo que si amortizamos al 20%. Esto se calcula dividiendo 100 por el número de años que tenemos de vida útil. Por tanto, 100 entre 5 va a ser 20% de porcentaje de amortización. Vamos a ver, por tanto, que la cuota de cada año va a ser el valor amortizable, que son 1.000, dividido por 5, que es el número de años de la vida útil. Y nos va a dar un importe de 200 unidades monetarias. Para vuestra comprensión vamos a elaborar un cuadro de amortización. ¿Cómo se hace este cuadro? Pues bien, en la primera columna vamos a poner los años de vida útil del bien. En la siguiente columna vamos a poner el porcentaje de amortización que tiene dicho bien. La tercera columna nos va a indicar la cuota de amortización de cada año. La de al lado, la amortización acumulada, nos va a ir acumulando la amortización que hemos hecho cada año a lo largo del tiempo. Y por último, un concepto muy importante va a ser el valor neto contable, que va a salir de la diferencia entre lo que nos costó la máquina menos la amortización acumulada que tenemos en contabilidad. Por tanto, vamos a ver en nuestro ejemplo a cuánto ascienden estas cifras. Vemos que el primer año se amortiza 200 unidades monetarias, el segundo año lo mismo, el tercer año lo mismo, el cuarto y el quinto. De ahí su nombre de método uniforme. ¿Esto qué significa? Que el primer año amortizamos 200, el segundo año la acumulada asciende a 400, 600, 800 y 1.000. Quiero haceros notar que en la última columna, el valor neto contable, al final del quinto año vamos a tener un valor de 100. Este valor de 100 coincide con el valor residual, que es el valor estimado de la máquina al final de la vida útil. A continuación vamos a estudiar el método de los números dígitos. En el mismo ejemplo que hemos utilizado para el método uniforme, con las mismas cifras, vamos a ver cómo calcularíamos el método de los números dígitos.
Como tenemos estimado una vida útil de 5 años, para calcular la suma de los números dígitos hay que sumar los 5 años, año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5, y obtenemos la cantidad de 15. Este va a ser el denominador que nos va a permitir obtener el tipo de amortización que vamos a utilizar. Veamos el primer año. El primer año nos quedan 5 años de vida útil del bien, por tanto, para calcular el porcentaje de amortización, dividiremos el número 5 entre 15 y obtendremos el tipo de amortización que vamos a utilizar, en este caso 33,3. El siguiente año nos quedarían 4 años de vida útil, por tanto, para calcular el coste de amortización sería 4 dividido entre 15 y así sucesivamente hasta llegar al quinto año, que sería 1 dividido entre 15. Yendo a nuestra tabla, vemos que cada año tendremos una amortización decreciente. Cada año vamos a amortizar menos que el año anterior, porque nos quedan menos años de vida útil. El primer año son 333, 266, 200, 133 y por último 66,7. Volvemos a la columna de valor neto contable y vemos que al final de los 5 años nos siguen quedando 100 unidades monetarias, que coincide con el valor residual de nuestra máquina. El método siguiente, el de los saldos decrecientes, se va a basar en una amortización también acelerada. Los primeros años vamos a amortizar más que los siguientes y consiste en lo siguiente. Tendremos el número de años de vida útil igual que en el método uniforme, pero a efectos de calcular la amortización vamos a estimar en torno al doble por ciento que en el caso del método uniforme. Y la diferencia con los métodos anteriores es que vamos a utilizar la base amortizable, no el valor de 1000, sino el valor neto contable que nos queda cada año una vez que hemos descontado la amortización. Veamos el primer año y lo entenderemos fácilmente. En el primer año tenemos una amortización de 40, lo que nos supone que vamos a amortizar 400 unidades monetarias y hace que nos quede un valor neto contable de 700, que es la diferencia entre el valor de la máquina, que era 1100, menos los 400 que hemos amortizado en el ejercicio. Pues bien, en el segundo año lo que vamos a amortizar es el 40% sobre el valor neto contable del primer año, de 700. Como veis, la cuota de amortización de este año asciende a 280. Así iremos haciendo todos los años y si vemos el cuarto año nos quedaban por amortizar 151,2 unidades. Como el valor residual de la máquina es de 100, lo que amortizaremos en el quinto año será 51,2 para que el valor neto contable que queda a la máquina va a ser de 100. Veamos por último el método basado en la productividad. En este caso lo que se va a tener en cuenta es número de unidades producidas por la máquina o por el activo que tengamos en nuestro balance. En el caso que nos ocupa, nuestra máquina, se estima que esta máquina va a poder fabricar hasta 15.000 unidades. Por tanto, para calcular la amortización de cada unidad que produzca la máquina, se va a utilizar el valor amortizable, que en nuestro caso son 1000, se va a dividir por el número de unidades que va a fabricar la máquina, que son 15.000, y vamos a obtener un número que va a ser el que nos sirva para calcular la amortización por uso de la máquina. En nuestro caso va a ser 0,07 unidades monetarias por unidad física producida. En la estimación de unidades que produce nuestra máquina, en el año 1 va a producir 5.400, en el año 2 nos va a producir 4.500, en el 3 3.000, en el 4 1.500 y en el 5 600. La máquina cada vez va siendo más mayor y va produciendo menos unidades. A la hora de obtener la amortización de esta máquina, vamos a ir al primer año, multiplicaremos las unidades que produce, que son 5.400, multiplicaremos por el 0,07 y obtendremos la amortización del año, que son 360. Así iremos haciendo todos los años y como vemos en el quinto año nos sigue quedando un valor neto contable de 100, que equivale al valor residual de la máquina. Por último vamos a ver el resumen de los métodos que hemos utilizado. Vemos en la transparencia que en el primer año, por la amortización lineal, hemos amortizado 200 unidades monetarias, por el suma de dígitos 333, saldo decrecientes 400 y basado en productividad 360. Si hubiéramos utilizado el método de los saldos decrecientes, ese año hubiéramos tenido menos resultado y eso nos hubiera hecho pagar menos impuestos. El director financiero de la compañía, en función de sus necesidades financieras y también en función del conocimiento de los inmovilizados utilizados, utilizará alguno de los métodos que hemos visto en función de sus necesidades.
Gracias por vuestra atención, espero que el vídeo os haya resultado útil y en cualquier caso estamos a vuestra disposición en los foros de debate.